Tenemos unos prematuros que nacen antes del término del embarazo, que están al límite de la viabilidad, es decir, los más pequeños, los que ya prácticamente podrías decir es que no podrían vivir fuera. Intentamos que vivan y tienen malos resultados. Esto es la gran motivación del proyecto. Necesitamos un cambio disruptivo. Lo que estamos haciendo actualmente, que es ponerlos en una incubadora neonatal, va muy bien en casi todos los casos, pero en los extremos no nos acaba de dar un buen resultado. Sabemos que podemos aproximarnos al problema con una idea disruptiva, que es intentar hacer sobrevivir a este feto que está dentro de la madre como si fuese un feto, es decir, que nazca pero que siga viviendo como si fuese un feto. Ya hemos conseguido llevar esta supervivencia a los 21 días, realmente un hito muy importante, y que hemos conseguido demostrar que un bebé, después de estar en una placenta artificial, puede tener una vida normal posterior. Todo esto en animales de experimentación, pero son hitos suficientes como para considerar que podemos probarlo en humanos en un futuro. Nos hace sentir como equipo muy orgullosos. Es un trabajo muy duro de todo el equipo, como sabéis, multidisciplinar, ingenieros, médicos, enfermeras. Los puntos críticos han sido desarrollar esos protocolos que era para algo nuevo, pero es verdad que es algo que se parece mucho a lo que hacemos normalmente, porque es coger a un bebé que sale de, en este caso, de esta incubadora líquida fetal y pasa a su vida neonatal normal, con lo cual los neonatólogos sabían lo que tenían que hacer. Desde que se te ocurre la idea, tardas 2-3 años en empezar a hacer la investigación hasta que consigues una financiación potente. Podemos estar hablando de proyectos de 7, 8, 10 años fácilmente. El soporte institucional al proyecto ha sido fundamental, por una parte, por parte de los dos grandes hospitales que lo apoyan, el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic en Barcelona, también con la Universidad de Barcelona, y evidentemente sin el apoyo esencial de Fundació La Caixa, que financió un proyecto singular con una gran cantidad, más de 7,5 millones, este proyecto no habría sido posible. Una de las primeras innovaciones que creo que fue clave en el proyecto fue el sistema de monitorización integrado que tenemos. Es un sistema que es súper novedoso, donde integramos toda la información referente al paciente y podemos tener una monitorización 24/7 y no solo en presencia sino en remoto. Y otro segundo cambio que creo que fue súper importante fue el sistema, ¿no? El entorno donde tenemos al feto, ese amnioshell que le llamamos nosotros, donde está protegido, donde podemos permitir que no le entre luz ni sonido, que esté protegido en su medio líquido. Los próximos pasos son que una vez ya demostrados los principios de que esto es posible, es esencial empezar a avanzar para poder demostrar que esto es posible hacerlo en humanos. En esta fase estamos nosotros y otro grupo de Estados Unidos y es esencial hacer una transferencia a un vehículo, lo que llamamos una spin-off, que es una empresa que nace de las propias instituciones, de base tecnológica y que está anidada dentro de las instituciones, pero que busca una financiación que le permita dar los pasos que son necesarios. El proyecto Fetal Life es un proyecto disruptivo en sí mismo. Cuando eres disruptivo tienes que lidiar con diferentes aspectos, que son los éticos, los sociales y los legales. Somos conscientes de ello y estamos trabajando, y hemos de hecho trabajado desde el principio en esto. La sociedad tiene que aceptar esta tecnología nueva. Estamos trabajando para demostrar también que esta tecnología es válida y son las tres cuestiones importantes, ¿no? Aparte de la ciencia que estamos trabajando. Estoy convencido que es un proyecto que va a ser realidad. Quizás lo haga yo en mi vida profesional, quizás lo tenga que ver desde la barrera, pero estoy seguro que será una realidad y el haber podido contribuir me parece una motivación suficiente. Y yo estoy convencida que va a cambiar la manera en cómo estamos haciendo la medicina hoy en día, seguro.